Bueno, vamos a seguir con el mismo esquema de lo que ya habíamos mencionado, el sistema reproductor femenino. El aparato reproductor masculino es un sistema amplio de órganos que vamos a ir viendo, y también se organizan en una agrupación interna y en una agrupación externa. Los órganos internos que vamos a conocer el día de hoy son los testículos, epidídimos, conductos deferentes y las glándulas sexuales que se van anexando. Solo para mostrarles, porque anatómicamente ya podemos ver y de ahí vamos a ir comparando. Entonces, el señalador laser. El mío no tiene pila, usted tiene pila y pueden ver. Y los externos, ¿está bien? Nosotros vamos a empezar a estudiar los internos, que es lo que importa y lo que vamos a dar más prioridad. Los externos son el pene y el escroto. Básicamente eso van a ver mejor en anatomía. En histología vamos a concentrarnos en los internos. Como pueden ver acá, nosotros vamos a estudiar testículos, ¿verdad? Que son órganos pares. Dentro de los testículos, los espermatozoides son generados, son formados y luego van a pasar por una vía de conductos. De los testículos van a pasar a los epidídimos, hablo en plural porque hay dos, pero este es el epidídimo que está adosado al testículo. A partir del epidídimo, los espermatozoides que van pasando por aquí van a ir por el conducto deferente. Como pueden ver, es como un cordón hueco largo, por lo cual los espermatozoides van a ir pasando, vienen aquí y hay el sistema de glándulas, ¿sí? Están las vesículas seminales, que son glándulas, las glándulas vulvouretrales y la próstata. Esas tres glándulas son las que aportan, primero acá son espermatozoides, y estas tres glándulas aportan líquidos para que esos espermatozoides hagan parte del líquido denominado semen, ¿sí? Que contiene proteínas, que contiene ciertos componentes que hacen con que esos espermatozoides tengan la fuerza necesaria de llegar hasta la trompa, ¿me entienden? Entonces complementan a lo que es la actividad de los espermatozoides. Vienen llegando aquí, el conducto deferente, se cruza aquí la próstata y luego viene aquí el semen. Aquí ya entra dentro del cuerpo del pene y los espermatozoides son eliminados aquí, justamente hacia la parte exterior. Si pueden ver aquí justamente el sistema urinario, esta sería la vejiga, el sistema urinario y el sistema reproductor, ambos justamente utilizan la misma vía, ¿verdad? Que sería la uretra peneana para poder eliminar tanto orina como también el semen. Bueno, y nosotros vamos a estudiar primero este órgano. Órganos pares, son dos. Testículo, ¿sí? Testículo. Los externos son el pene y la bolsa escrotal, que es lo que se ve por fuera. Pero el testículo que está dentro de la bolsa es un órgano interno. Vamos a empezar a estudiar testículo. Vamos a ver cómo se organiza. Bueno, tengan en cuenta que los testículos son órganos pares, ovoides, ¿verdad? Tienen un formato ovoide y se consideran glándulas, ¿sí? El testículo es una glándula mixta, tiene producción endocrina y producción exócrina. ¿Cuál va a ser la producción exócrina? ¿Qué es lo que elimina hacia afuera o hacia una superficie libre? A los espermatozoides, exactamente. Y la producción interna o endocrina, en todo caso, va a ser la función hormonal. Los testículos o dentro de ellos, las células que vamos a encontrar ahí, producen y secretan en todo caso, o sea, que envían a la sangre a la testosterona. Como pueden ver ahí, tiene doble función. Está localizado en el escroto a una temperatura de 34 a 35 grados. Los testículos, ¿por qué están dentro de las bolsas escrotales? Porque generalmente ellos necesitan de esa temperatura, no la temperatura corporal. Ellos no consiguen trabajar, por ejemplo, dentro de la cavidad abdominal. Por eso justamente existe toda esa migración de los testículos,
que alguna vez estuvieron dentro del abdomen, luego van migrando y salen del abdomen. Por eso están dentro de las bolsas, porque a la temperatura corporal no consiguen realizar sus funciones. Tienen que estar justamente fuera de lo que es la cavidad abdominal, de 4 a 35 grados centígrados. Y están suspendidos, ya no sé si ya vieron el anato, pero están suspendidos por el cordón espermático, justamente, que viene de dentro de la cavidad. Y justamente porque va siguiendo la migración que van a realizar estos órganos. Bueno, atiendan que acá quiero que tengan en cuenta. Les voy a ir dibujando a la par para que entiendan. Voy a hacer uno, ¿verdad? El testículo. Para empezar, está rodeado, como dice ahí, de una cápsula. Una cápsula de tejido conjuntivo, que sería la que le envuelve y le protege. ¿Está bien? Vamos a empezar a dibujar. Cápsula de tejido conectivo que tiene un nombre específico. Es un tejido conectivo denso y irregular que se llama túnica albuginea. Albuginea. De ahí partimos. Esa es como la cápsula del testículo. ¿Sí? Bueno, ¿y qué pasa a partir de esta túnica albuginea que le envuelve? Envía tabiques hacia el interior. La túnica albuginea va a enviar aquí, envía para adentro. Entonces, dentro del testículo vamos a tener ciertas regiones específicas denominadas lobulillos o lóbulos, que son como espacios dentro de lo que es el testículo. En esta imagen, por ejemplo, aquí tenemos a la túnica albuginea y aquí envía tabiques. ¿Ven? Estas divisorias que están aquí. Y aquí dentro de cada espacio se denomina lóbulo o lobulillo. Ahí yo les hice en forma de pizza para que sea más práctico, para que ustedes entiendan que de afuera hacia adentro y se subdivide en lobulillos. Eso es primero, ¿verdad? La parte de sostén del testículo. Rodeada por una cápsula, túnica albuginea, el mediastino testicular es por donde ingresan los vasos, ¿verdad? Justamente esa túnica envía tabiques radiales hacia la túnica albuginea y aproximadamente vamos a tener 250 lobulillos o 250 compartimientos dentro de lo que es el testículo. ¿Sí? La túnica albuginea está alrededor de... Sí. ¿Epididimo también? No, el epididimo está por fuera. El epididimo ya es otro órgano. Está adosado porque está cerca, pero no hace parte del testículo. ¿Está bien? Este es exclusivamente para el testículo. Bien. Ahí, por ejemplo, pueden ver esto. Esta sería la túnica albuginea. Es bien gruesa, bien evidente por fuera. En la práctica inclusive se suele preguntar. ¿Está bien? Y los lobulillos que vamos a ir viendo también. Ahora, ahí por ejemplo vemos esto. Testículo, ¿sí? Acá está cortado de forma sagital. Esta es la túnica albuginea, bien acidófila, como pueden ver acá. Aquí está el mediastino testicular por donde ingresan los vasos. Y estas regiones más pálidas, en realidad, son los tabiques. ¿Entienden? Que van subdividiendo estas regiones denominadas lobulillos. Ahora, ¿qué hay dentro de cada lobulillo? Van captando, ¿verdad? Cápsula, tabiques y lobulillos, que son los espacios. Dentro de cada lobulillo, esto sería un lobulillo, existen estas estructuras. Acá les voy a adelantar, voy a ir mostrando. De lejos se ve así, no se entiende bien. De cerca ya me doy cuenta de que son estructuras de formato tubular que van a estar dentro del lobulillo.
con un corte transversal, parecen kiwi, siempre digo que parece kiwi. Aquí se llaman túbulos seminíferos. Acá, acá, acá y así. Es así, prácticamente aquí dentro de un lobulillo. Yo tengo un túbulo seminífero, de 1 a 4 puede haber. 2, 3, 4. Dentro de cada lobulillo hay de 1 a 4 túbulos seminíferos. ¿Qué pasa con ese túbulo? ¿Por qué es tan importante? Porque dentro de estos túbulos se van a formar los espermatozoides. ¿Está bien? Y en un corte, esto sería el túbulo entero, ¿verdad? Pero cuando esos túbulos se cortan, nosotros vamos a ver solamente el contorno de esos túbulos. Y esto es el contorno del túbulo. Son túbulos enrollados que están dentro del lobulillo. Y esto es un túbulo que estaba todo enrollado, pero se cortó. Esos túbulos son huecos. Entonces, este es el contorno de un túbulo seminífero. Contorno de un túbulo seminífero. Esto se llama epitelio seminífero justamente, y los espermatozoides van madurando aquí y luego son depositados en la luz del túbulo. Entonces todo eso pasa aquí dentro del túbulo seminífero. Los espermatozoides se van formando, generando y luego abandonan al testículo con las células ya generadas, en este caso los espermatozoides. Les muestro en otro esquema. Los túbulos son estos nuevamente, que están dentro de los lobulillos. Constituyen la porción exócrina porque son los que van a generar los espermatozoides. ¿Sí? Como ya les adelanté, hay de 250 a 300 lobulillos o compartimientos dentro de lo que es un testículo, y dentro de cada compartimiento, de nuevo, que sería un lobulillo, hay de 1 a 4 túbulos seminíferos. Cada túbulo seminífero tiene de 30 a 80 centímetros de longitud. Imagínense todo lo que está comprimido ahí. ¿Sí? 30 a 80 centímetros cada túbulo. Y ellos están otra vez dentro de un lobulillo. Está todo encolado dentro. Luego de los túbulos seminíferos van a venir los túbulos rectos, que ya van a empezar a abandonar a lo que es aquí, por ejemplo. Van a empezar a abandonar al testículo, ¿verdad? Con la presencia de los espermatozoides ya listos en su interior. ¿Sí? ¿Estos túbulos serían en el epidídimo? No, estamos hablando solo de testículos. Epidídimo es otro órgano. En el epidídimo ya llegan los espermatozoides maduros, ya. Dentro del testículo los espermatozoides van madurando, se van generando, están las células madre y a partir de eso se van formando. Una vez que se forman dentro de los túbulos seminíferos, pasan por la red testicular, túbulos rectos, y ahí van a llegar al epidídimo de alguna manera ya formados. Ahí van a seguir madurando en realidad, pero ya formados. Todo esto que yo voy mencionando hace parte del testículo. Bueno, túbulos rectos después de los túbulos seminíferos, dentro del testículo todavía. Luego tenemos un sistema de conductos que va a ayudar a que esos espermatozoides vayan abandonando el testículo y lleguen al epidídimo, que sería esto, otro órgano. Aquí podemos ver de nuevo túnica alburgínea, ¿sí? La cápsula del testículo. Esto sería un lobulillo, o hay más de un lobulillo en realidad, pero lo que importa es que ustedes sepan identificar estas estructuras que están cortadas, que son los túbulos seminíferos. Así se ven en el microscopio óptico. Estas son imágenes también de túbulos seminíferos, solamente que con microscopio electrónico. Entonces nos vemos de esta manera, así como está a la izquierda de ustedes, conseguimos visualizar. Ahora, si ampliamos, vamos a agarrar un túbulo seminífero
y vamos a estudiar qué contiene en su pared. Ahí agarramos uno. Esta sería la luz porque son estructuras huecas. ¿Y qué tenemos aquí? ¿Qué vamos a ir encontrando? Todo esto que vemos aquí, independientemente a las células que vamos a ir viendo y les voy a mencionar, se llama epitelio seminífero. Se llama de esa forma porque son células que están unas sobre otras, están como revistiendo a esta luz que está aquí, ¿verdad? Y se denomina de esa manera. No se menciona eso al inicio de las clases, no se menciona de manera importante en ISO 1, por ejemplo, porque es más una definición que una nomenclatura. No hay forma de hacer una nomenclatura formal para este tipo de epitelio. Son células que tienen diferentes formas y diferentes funciones. Epitelio seminífero es una forma de decir, nada más. Luego tiene su lámina propia, que tiene células mioides. Esta parte que está por fuera, vamos a ampliar un poquitito más. Hay células planas, que se llaman células mioides, tienen función contráctil y aprietan al túbulo seminífero. ¿Me entienden? Comprimen hacia el centro. Entonces los espermatozoides que están aquí en la punta, que ya están prácticamente listos, son depositados hacia la luz para que empiece su viaje en el sistema de conductos. El epitelio seminífero, ¿sí?, es un epitelio estratificado porque tiene varias capas. Cada punto basófilo que ustedes están viendo es un núcleo de una célula compuesto por dos poblaciones celulares. Aquí dentro hay dos tipos de células. Están las células de Sertoli y las células espermatogénicas. Bueno, las células de Sertoli, asocien directamente Sertoli, S, de células de sostén. ¿Qué hace la célula de Sertoli? Sostén, ¿sí? Sostén metabólico, ¿sí? Sostén nutricional. ¿Y qué hacen las células espermatogénicas? El nombre ya lo dice. Las células espermatogénicas van a ser justamente las que van a empezar a diferenciarse hasta formar al espermatozoide. Por eso hay dos poblaciones. Las células de Sertoli aportan sostén metabólico para las células espermatogénicas. La célula de Sertoli nunca mira espermatozoide. ¿Entienden? Ella siempre está de soporte, pero no se diferencia hacia un espermatozoide. En cambio, las células espermatogénicas sí, son las que se van a ir diferenciando y finalmente, aquí por ejemplo va a estar una espermatogénica en la base y a medida que va llegando a la luz va sufriendo cambios y cuando se suelta ya es un espermatozoide formado. Las espermatogénicas incluyen espermatogonias, espermatocitos primarios, espermatocitos secundarios, espermátides y finalmente espermatozoides. ¿Se acuerdan que yo les dije que después dicen que las mujeres son difíciles? Sistema reproductor masculino es tiene más aristas otra vez, más, ¿cómo se puede decir? Detalles. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Tienen alguna pregunta, alguna consulta? Pregunten. Bueno, vamos a ir viendo. Que tem várias capas na. De nuevo, un esquema básico aquí. Esto sería un lobulillo dentro de los túbulos seminíferos y dentro de cada túbulo el epitelio seminífero. ¿Sí? Acá dice otra vez que los espermatozoides que están aquí en la luz del túbulo seminífero son producidos dentro de este epitelio seminífero. Vamos a ir viendo cómo. Y ahí justamente está. Esto representaría un esquema de lo que es el epitelio seminífero. Esta sería la membrana, la lámina basal del túbulo seminífero o del epitelio en todo caso, y aquí el grosor de ese epitelio. No sé si están dentro de lo que voy comentando. Sería esto. Si yo agarro una parte de esto,
el grosor de la pared del túbulo seminífero y hago un esquema, veo eso. Aquí. Bueno, ¿y cómo vamos a representar o cómo pueden de alguna manera formar el epitelio seminífero? Primero tenemos a las células espermatogénicas, que serían las espermatogonias. Aquí la evolución es desde la base hasta la superficie, igualito que la piel. ¿Se acuerdan que en la piel las células basales estaban, como dice el nombre, en la base? Y luego esas células iban pasando de un estrato a otro hasta llegar a la superficie. ¿Se acuerdan? Es lo mismo. Para que el espermatozoide se forme y se libere aquí en la luz, primero empieza en la base, ¿sí? La célula basal, o en este caso célula madre, se llama espermatogonia. Espermatogonia. Sería la primera célula que está acá. Ahí en la imagen dice, donde dice espermatogonia, ¿hay alguna que dice? Espermatogonia, ya dice. Sí, mi miopía ya me está haciendo sufrir. Allá está, espermatogonia, ¿verdad? No vamos a diferenciar entre clara y o sea, que no vamos a estar diferenciando otra vez en tipos. Espermatogonia es la célula madre, la célula base. ¿Y dónde se encuentra? En la base del epitelio. Bueno, de la espermatogonia, en la segunda capa va a diferenciarse espermatogonia en espermatocito. Espermatocito. Voy a hacer de abajo hacia arriba. Femenino. Espermatogonia a espermatocito primario. Cuando sube en el siguiente nivel, pasa a ser espermatocito secundario. ¿Sí? Como dice ahí, del espermatocito secundario se llama espermátide. Y finalmente de la espermátide pasa a ser espermatozoide, que es el que se va a liberar a la luz y va a empezar a viajar y a abandonar el testículo. Les hago de abajo hacia arriba para que entiendan que esa sería la secuencia de diferenciación de una célula a otra. No son células diferentes, son todas del mismo linaje. Y una espermatogonia va a vivir a espermatocito primario, el primario va a vivir a secundario, el secundario va a vivir a espermátide y el espermátide es el que va a diferenciarse a espermatozoides. Esas serían las células espermatogénicas. Y aparte de las células espermatogénicas, que son estas, tenemos las células de sostén, entre ellas que son las células de Sertoli. Aquí no hay diferenciación. Célula de Sertoli es célula de Sertoli siempre, ¿sí? Están ahí entre las espermatogénicas y no tienen una diferenciación aparte. Están siempre de soporte. Bien. Aquí tenemos una lámina en la cual vamos a poder diferenciar las células. Esto sería un túbulo seminífero cortado de forma transversal. Esta es la luz, este es el grosor de su pared, solamente que estamos viendo solamente una parte porque el aumento es muy grande. Este sería el contorno. En el contorno de un túbulo seminífero tenemos a las células mioides, que ven estas células achatadas, no son parte del epitelio, están por fuera y son las que ayudan a la contracción de este epitelio. Acá tenemos a la espermatogonia, que va a ser la célula que va a estar siempre en la base del epitelio, espermatogonia, ¿sí? Aquí, acá también, espermatogonia. La espermatogonia se va a diferenciar a espermatocito primario y secundario. Generalmente la diferenciación entre una espermatogonia y un espermatocito es en el núcleo.
El espermatocito, tanto primario como secundario, tiene el núcleo con la cromatina condensada en varias regiones que le da un aspecto de animal print, así muy característico. Les voy a ir mostrando láminas. El primario va a estar en el primer escalón, ¿sí? Aquí generalmente, y a medida que se aproxima a la superficie va a mirar secundario. Entre primario y secundario no hay mucha diferencia histológica. La espermátide, que viene después, sí ya se diferencia un poquito más porque va cambiando el formato en sí. Las primeras células que vamos a ver son células redondeadas, ¿está bien? La espermátide ya va cambiando su formato, ¿sí? Y las que vemos aquí, ¿ven esto? Ya tiene más formato de espermatozoide, que es una célula clásicamente achatada con un flagelo. Estos ya son espermatozoides que están a punto de soltarse. El formato que se va adquiriendo va variando. Vamos a ir viendo uno a uno, no se preocupen. Vamos a ir mirando. Estas serían las espermatogénicas. Empecemos con las células de Sertoli. ¿Qué son las células de Sertoli? De sostén, ¿verdad? Célula de sostén es la célula de Sertoli. Bien. Como les dije, las células de Sertoli son células cilíndricas. Aquí, por ejemplo, en teoría son cilíndricas, pero en la práctica nosotros vamos a ver así. Generalmente están en la parte basal, ¿sí? Tienen un citoplasma bien amplio y ellas están en todo el espesor del epitelio. No están en una capa o en otra, o en un estrato, están en todo el espesor. Pero el núcleo suele estar, que está aquí, suele estar localizado hacia la base. ¿Me entienden? El citoplasma llega hasta la luz, solamente que el núcleo, que es lo más visible de la célula, suele proyectarse hacia la parte basal. Son células cilíndricas, altas, porque ocupan todo el grosor de ese epitelio, no se dividen y se apoyan en la lámina basal, como les dije. El núcleo es oval, como pueden ver acá, es un núcleo pálido generalmente, y el nucleolo que ven acá generalmente es evidente, núcleo pálido y un nucleolo evidente. Células de sostén, ya les dije varias veces, ¿sí? Forman o poseen uniones ocluyentes que forman la barrera hematotesticular. Y esto quiero que miren. Estas estructuras, estas células y solamente estas células dentro del cuerpo de varón forman estos cristales o poseen dentro de su citoplasma los cristales de Charcot-Böttcher. Estos cristales, la función específica de esos cristales no es así muy conocida, pero son justamente estructuras que se forman dentro del citoplasma de las células de Sertoli. Entonces, son estructuras que se pueden inclusive a veces observar dentro del microscopio óptico. Cristales de Charcot-Böttcher son entonces parte de las células de Sertoli. Bueno, vamos a ver un poco en una imagen, en una figura. Células de Sertoli. Acá, por ejemplo, esto van a ver mejor en la práctica, pero yo les voy ya adelantando también. Aquí, por ejemplo, dentro de lo que es el epitelio seminífero, túbulo seminífero, la célula de Sertoli tiene que estar aquí, en todo el espesor, pero no vamos a ver su membrana plasmática. Muy difícilmente vamos a poder delinearla. Lo que sí podemos visualizar es el núcleo. Tiene un núcleo pálido, ovalado generalmente, y el nucleolo aquí evidente. Siempre el núcleo se proyecta más hacia la parte basal. Esta es célula de Sertoli, esta es también célula de Sertoli. Allá hay otra célula de Sertoli. ¿Está bien? Acá seguramente decía Sertoli y allá hay otra. ¿Por qué hoy están tanto? ¿Qué pasó? ¿Quieren ver?
Está bien, que se quite. Voy a terminar esta parte, voy a dar una pausita y vamos a ajustar. ¿Está bien? Sertoli, por el núcleo prácticamente. Sertoli. Parece mío. Asocia directamente. La célula de Sertoli hace parte de la barrera hematotesticular. La célula de Sertoli forma parte de la barrera hematotesticular. Forma parte. Forma. Barrera hematotesticular. O igual, si colocan constituye o es, pero forma parte, es parte de la. No es el único componente, pero es. Hace parte. ¿Y qué hace esa barrera hematotesticular? Hemato de sangre, ¿verdad? Testicular, testículo. ¿Qué pasa? El testículo es un órgano, son órganos, ¿sí?, que tienen una vascularización muy rica, muy importante. Entonces, todo lo que circula por la sangre, ¿sí?, generalmente es bueno y malo. Entonces hay una barrera que sirve sirve de barrera selectiva para que no todo componente que esté dentro de la sangre pueda llegar hasta los testículos. Imagínense ustedes lo que pasa dentro del testículo. Es un órgano muy noble, porque todo el tiempo dentro de ellos se están generando células nuevas. Hay todo el tiempo están trabajando, ¿verdad? Entonces, cualquier tipo de componente que llegue ahí y pueda afectar ese trabajo continuo, ¿sí?, de alguna manera puede afectarlo. Hay, por ejemplo, virus que son muy afín de llegar ahí y afectar a los testículos, ¿sí? ¿Ya escucharon hablar de la parotiditis? Cachumba, creo que le dicen, ¿sí? Y vos sabés que ese virus es muy afín a afectar testículos, por ejemplo. Esta barrera hematotesticular, por ejemplo, no da abasto para ese virus, pero sí para otros. Entonces, ¿qué hace la barrera hematotesticular? Evita o funciona de forma selectiva para que ciertos componentes no lleguen dentro de la circulación de los testículos, para que no afecten la función de esos órganos. Acá les voy a leer un poquitito, ya es lo que dije, pero la importancia radica en que debido a su permeabilidad selectiva, permite mantener un microambiente especial en el compartimiento abdominal, que sería por dentro, de las células de Sertoli. Protege a las células del compartimiento abdominal, que sería dentro del epitelio, contra sustancias transportadas en el torrente sanguíneo. La barrera hematotesticular aísla a las células germinales, haploides, en este caso los espermatocitos y toda su secuencia, que son genéticamente diferentes y por ende antigénicas del sistema inmunitario. Así como esta barrera evita que lleguen ciertas sustancias, también genera como un aislamiento de esas células que están dentro de los testículos frente a nuestro sistema inmune. ¿Está bien? Son células diferentes, por ejemplo, son haploides. ¿Me entienden? Tiene la mitad del número de cromosomas que el resto de nuestras células. Y para que nuestro mismo cuerpo no las entienda como extrañas, existe esa barrera, ese compartimiento que se genera entre un lado y el otro. Interesante esto. Son órganos bien interesantes. Los ovarios no tienen barrera. No, en los ovarios no. ¿Vieron? ¿Bien? No, es la mujer acá la que es complicada. Los varones son más. El sistema de varones. Muy bien. Ahora, justamente dentro de esa barrera, las uniones de las células de Sertoli es a través de uniones oclusivas. Eso yo ya no les voy a estar preguntando cómo es la unión oclusiva o cómo se entrelazan. No, tengan más en cuenta que la célula de Sertoli hace parte de la barrera hematotesticular, ¿sí?, que se encarga de mantener un microambiente
adecuado para que los espermatozoides se vayan diferenciando. Funciones de la célula de Sertoli, muchísimas. Ya les dije, células de sostén, hace parte de la barrera hematotesticular, translocación de células germinales en desarrollo, le aporta un sostén metabólico y eso hace con que una célula pueda diferenciarse a otra. Fagocitosis, eso es interesante, son células que si existe algún tipo de ataque, por así decirlo, de respuesta inmunitaria, es ella la que va a trabajar. Célula de Sertoli. Espermatogénesis facilita, les nutre a las células, nutrición de las células germinales. ¿Sí? Secreción de factor antimulleriano, activina, que estimula la liberación de la hormona folículo estimulante, inhibina, proteína ligadora de andrógenos, transferrina y activador de plasminógeno. ¿Cómo esto trabaja? Van a ver en embriología. ¿Sí? Yo quiero que ustedes entiendan más la parte de soporte, la parte de sostén de esta célula de Sertoli. ¿Sí? No, no necesariamente. Vos me hablas de si es específicamente así, no. O sea, que genera un tipo de anemia directamente. Não, o excesso de ferro no sangue. Porque não aumentar seria um exceso de hierro, né? No necesariamente. La ferritina aumentada también implica procesos inflamatorios dentro del cuerpo. También es un marcador de inflamación. Bueno, y ahí pues está. Si es que se está aumentando demasiado, si la producción es muy elevada, es porque probablemente sí existe algún proceso inflamatorio, porque esta célula actúa cuando existe algún tipo de antígeno, funciona, genera fagocitosis, responde al sistema inmunitario. En ese contexto se puede, pero así la diferenciación dentro de lo que es una anemia, deficiencia o aumento, no. Procesos inflamatorios. E quando o jovem tem um câncer de testículo, esse número de globulina, ele tem uma diminuição? Generalmente ahí no varía el número, porque esta estructura ya está desde el nacimiento, es la parte de sostén. Cuando existe un cáncer testicular, generalmente tenemos afectación de las células, y ahí depende del tipo de cáncer. Ahí puede ser la afectación de las células de sostén, de las células espermatogénicas o de las intersticiales que todavía no vimos. Y ahí va a depender de la región afectada específicamente para saber el tipo y el pronóstico del cáncer. Pero esta estructura sí es igual, solamente que cuando hay un cáncer ya no se mantiene, o sea que ya no tenemos esa misma producción, esa misma evolución que estoy mencionando. Se suelen bloquear. Bueno, ahora, tejido intersticial. Esto sería el corte de un túbulo seminífero, acá está su epitelio y acá está la luz, ¿verdad? Otro túbulo seminífero, ¿y qué hay entre ellos? Aquí, hay un espacio o tejido, hay un espacio en un caso, pero dentro de ese espacio, un tejido denominado tejido intersticial. ¿Qué es intersticio? Algo que exactamente, algo que está en el medio, algo que va cruzando. Sería esto. Entre un túbulo y otro, el tejido intersticial. Tengan en cuenta, esto es importante. En este intersticio entre un túbulo seminífero y otro túbulo seminífero hay células que producen testosterona. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, túbulo seminífero, y en este intersticio vamos a encontrar a las células intersticiales, el nombre ya lo dice, o de Leydig, células de Leydig. Las células de Leydig son imprescindibles porque de ellas depende la producción de testosterona. ¿Está bien? Por una parte. ¿Cómo vamos a identificar a las células de Leydig? Son células bien fáciles de reconocer porque tienen un citoplasma amplio, bien acidófilo
y un núcleo redondo bien evidente también. Poliédricas, grandes y eosinófilas, que de manera característica contienen inclusiones lipídicas, ¿sí? Con frecuencia también pueden contener cristales de Reinke. Voy a ver un poco acá. Acá está. Esta lámina está muy linda. La luz, ¿pueden apagar, por favor? Mira, este es el corte de un túbulo seminífero. Acá hay otro túbulo seminífero. Esto es el intersticio. Acá hay tejido conectivo laxo. Intersticio, ¿no? Y dentro de ese intersticio están las células de Leydig. Células de Leydig. Son células que tienen un citoplasma bien acidófilo. El núcleo generalmente es basófilo, no es muy homogéneo, pero es muy evidente. Y dentro del citoplasma también tiene cristales. Pero en este caso, esos cristales tienen un nombre específico también. ¿Cómo se llaman los cristales de las células Sertoli? Cristales de Charcot son las de las células de Sertoli. ¿Y cómo se llaman los cristales de la célula de Leydig? Cristales de Reinke. ¿Sí? No, los cristales no tienen una... Sí, totalmente. Sí, es la que produce el mayor, el porcentaje más grande de la producción dentro del cuerpo. Porque en la médula suprarrenal también se produce un poquitito de andrógeno, pero el porcentaje es mínimo. Es ahí en el varón donde se produce más. Atiendan porque hasta acá hay varias preguntas que se pueden hacer. Por ejemplo, ustedes, como hay demasiadas células, ustedes ahí van a tener que dividir en 3 grupos, ¿verdad? El primer grupo son las primeras células, ya les mencioné, que están dentro del túbulo seminífero. Vamos a tener a las células espermatogénicas y las células de sostén. Aparte de estos dos grupos, hay un tercero que acabé de mostrarles, que son las células intersticiales. Cuando hablamos de células espermatogénicas, nos estamos refiriendo a estas, ¿verdad? Que van a formar el espermatozoide, que van a ser justamente espermatogonia, espermatocito primario, secundario, espermátide y espermatozoide. Cuando hablamos de células de sostén, ¿a quién nos referimos? A la célula de Sertoli. Y cuando hablamos de célula intersticial, nos referimos a la célula de Leydig. Entonces acá, básicamente así, un tema clásico de examen: ¿cuál de estas células se encarga de la producción de testosterona? Los cristales de Charcot son inclusiones características de cuál de estas células. ¿Entienden? Los cristales de Reinke se encuentran en cuál de estas células. ¿Entienden? ¿Cuál de estas células es una célula espermatogénica, por ejemplo? ¿Me entienden? Hay varias células, entonces dividan nomás en grupos de acuerdo a su función. ¿Cuál de estas células tiene función de fagocitosis en el túbulo seminífero? ¿Cuál va a ser? La célula de sostén, que es la de Sertoli. Exactamente. Por eso les estoy hablando de funciones específicas de cada grupo de células. Bueno. Y las células mioides. Estas células mioides básicamente están en la membrana basal, en la lámina basal del túbulo seminífero, y se encargan solamente de la contracción para que el espermatozoide se suelte en la luz. Pero más que eso no. Parte de un túbulo seminífero, muy lindo. Acá están las espermatogonias, por ejemplo. Parte de otro túbulo seminífero, parte de otro, y acá en el intersticio, diagnóstico de célula de Leydig. No confundan que a la hora del examen porque quiere dar a conclusiones. Muy lindo, parece, a mí no me parece kiwi esto cortado. De nuevo, aquí células de Leydig dentro de los cristales de Reinke, que están aquí bien rojizos.
¿Está bien? Cristaloide de Reinke y lipofuscina. Inclusiones lipídicas también contiene dentro. ¿Por qué? Porque la testosterona es una hormona, ¿sí?, que tiene una estructura lipídica, ¿me entienden? Entonces esa célula tiene muchos lípidos dentro, ¿sí?, para la producción de testosterona. Muy bien. Espermatogénesis. Aquí yo quiero que ustedes básicamente sepan, la luz aquí por favor, sepan la secuencia que ya les mencioné. ¿La ven? Serie de fenómenos mediante los cuales las espermatogonias, que son las primeras células, ¿sí?, van a diferenciarse a espermatozoides. Hay tres etapas. Primero está la fase espermatogónica. El nombre ya lo dice, espermatogonia, está en la base del epitelio. Las espermatogonias de tipo A van a proliferar por mitosis y van a formar los espermatocitos primarios. Espermatogonia, mitosis y van a formar los espermatocitos. Se van a diferenciar a espermatocitos primarios. Luego tenemos la meiosis, aquí fase de meiosis, en el cual los espermatocitos primarios van a sufrir dos divisiones en las cuales van a reducir el número de cromosomas a la mitad y van a formar los espermátides. Acá va a ser la meiosis entre espermatocito primario y secundario, ¿sí? Meiosis 1, acá otra vez meiosis, probablemente 2, y se va a formar espermátides. ¿Me entienden que es solamente una evolución? Yo no les voy a insistir demasiado acá, quiero nomás que vayan entendiendo que aquí la parte de espermatogonia a espermatocito hay mitosis, o sea que proliferación, división y proliferación, y a partir de espermatocito hay meiosis hasta llegar a espermátides. El resultado son las espermátides y finalmente la espermiogénesis, que es cuando las espermátides sufren una serie de transformaciones. Por ejemplo, la espermátide, que era una célula más redondeada, va a adquirir un flagelo, va a dejar el cuerpo más largo y ahí va a formar espermatozoides. Esa sería la última parte, que sería la espermiogénesis. Las espermátides sufren una serie de transformaciones que las convierten en espermatozoides. Espermiación es un término que se refiere a la liberación del espermatozoide de la célula madura. Liberación de los espermatozoides de las células de Sertoli. Es que las células de Sertoli están ahí, están en todo el grosor y básicamente son las que están manteniendo las células juntas, ¿entienden? Entonces son ellas las que ayudan a liberar también a los espermatozoides a la luz. E aí? Tá entendendo? Atiendan un poco esto. La duración de la espermatogénesis en los seres humanos es alrededor de 74 días. No es algo Aí rápido. tem que dar uma descontraída no vídeo quando a gente tá assistindo. Por día se producen aproximadamente 300 millones de espermatozoides. Cameraman. Hasta ahí entendieron más o menos a lo que quiero llegar con ustedes. ¿Qué es lo que vimos? Espermatozoide como órgano, testículo como órgano, tiene una cápsula de tejido conectivo denso. Ese tejido conectivo denso va subdividiendo al órgano en lobulillos. Tá bem, tipo, Hay aproximadamente 300 lobulillos en cada espermatozoide. Dentro de cada lobulillo tenemos de 1 a 4 túbulos seminíferos. Dentro de esos túbulos seminíferos, ¿qué tenemos? El epitelio seminífero, y dentro de ese epitelio seminífero tenemos células espermatogénicas y células de sostén. Entre un túbulo seminífero y otro túbulo seminífero hay un intersticio, ¿eh? Dentro de ese intersticio, ¿qué hay? Célula de Leydig. Exactamente. ¿Cuál es la función de la célula de Leydig? Producción de testosterona. ¿Cuál es el cristal que encontramos dentro de la célula de Leydig? Cristal de Reinke, ¿verdad? En la práctica con la
ahora van a ver otra vez cuál es la diferencia entre una célula y otra. Esta, por ejemplo, es célula basal. Estos son espermatocitos. Los que tienen este aspecto de animal print son espermatocitos primarios, secundarios, y los espermátides están aquí con este formato más parecido a un espermatozoide. ¿Están ahí viendo? El espermatozoide, yo no les voy a estar preguntando parte por parte. Sí, esto van a ver en biología también. Aquí está la cabeza, ¿sí? Luego tenemos la parte intermedia y la cola, que se llama bien el flagelo. Hasta ahí nomás. Es que hay demasiadas cosas para tratar de esto y de la estructura en sí. Bueno, los espermatozoides, una vez que se liberan a la luz del túbulo seminífero, todavía no tienen la capacidad de, por ejemplo, fecundar. De nuevo, después de estos 74 días, van a tener que pasar otra vez por una serie de conductos, ¿verdad? Adquirir ciertas capacidades para tener la fuerza de llegar a la trompa y de fecundar. Aquí básicamente está hecha la estructura recién de la célula. Bueno, recién liberados se procesan en el epidídimo, que es el siguiente órgano. Ahí recién van a empezar a moverse de forma más fuerte. Los espermatozoides pueden vivir varias semanas en la vía espermática del varón, sobreviven solamente 2 o 3 días dentro del sistema genital femenino, adquieren la capacidad de fecundar el óvulo solo después de haber pasado algún tiempo en el sistema reproductor de la mujer. Todo un tema. Conductos excretores. Bueno, poquito antes de liberarles, quiero comentarles lo siguiente. Acá, vamos a hacer aquí. ¿Cómo abandonan estos espermatozoides al testículo? ¿Cómo van a abandonar al testículo y pasar al epidídimo? Del túbulo seminífero, que está aquí, pero que tiene un formato contorneado, esos espermatozoides que ya están aquí listos, en estructura al menos, van a entrar en un sistema de conductos que se llaman túbulos rectos, justamente por la disposición recta, básicamente. Túbulos rectos. De los túbulos rectos se va a formar lo que se llama la red de testis, en el cual se van a ir cruzando. Todavía no está abandonado. El espermatozoide entra aquí en el túbulo recto, entra en la red de testis y luego van a los conductillos eferentes que le van a llevar hasta el epidídimo. Túbulo recto, red de testis y conductillos eferentes. Todos son túbulos, ¿sí? Por donde se van viajando. ¿Cuál va a ser la diferencia entre uno y otro para histología? Porque todo está dentro del testículo. El epitelio, el contorno de cada túbulo es lo que le va a dar la diferencia entre saber si es un túbulo recto, saber si es red de testis o saber si es conducto eferente. ¿Cómo yo sé que es, por ejemplo, un túbulo seminífero? Entiendan que porque ustedes tienen que saber la diferencia entre estos 4 tipos de componentes del testículo. ¿Cuál va a ser la diferencia entre uno y otro? ¿Cómo yo veo el túbulo seminífero? Que es lo que ya estamos viendo. Cúbico simples. Sí, el túbulo seminífero es esto. Siempre va a tener varias capas, varios estratos. Es un epitelio estratificado o especializado.
Ahora, cuando pasamos al túbulo recto, en teoría, en el túbulo, acá ven esta diferencia. Este es un túbulo seminífero que está pasando a ser túbulo recto. Miren la gran diferencia que hay. ¿Qué es lo que pasa aquí? Estas células espermatogénicas solamente van a estar presentes en el túbulo seminífero. En el túbulo recto solo tengo células de Sertoli. ¿Cuál era el formato de las células de Sertoli? ¿Cómo son? ¿Células de qué tipo? Cilíndricas. Entonces aquí en el túbulo recto el epitelio es cilíndrico simple. Vean un poco esto. ¿Ven esto? Cúbico común. Cúbico simples. Cerca de la terminación, dice. Cerca del mediastino testicular, en la continuación de los túbulos seminíferos, comunica los túbulos seminíferos. Y mira que, no, si está en el libro así, vamos a dejar así, pero no es cúbico perfecto. Retetestis sí. Vamos a dejar así como está ahí. No, pero habrán sacado del rojo. Túbulo seminífero, Mas tem várias, né? epitelio, Tem. estratificado. Ah, Vamos a sim, mostrar. é. Les voy a mostrar de cerca cómo se ve, por lo que les estoy diciendo. Estratificado, Pra mim era vários. especializado, Tinha duas camadas, né? Não, era uma só. túbulo recto, que son básicamente células de Sertoli. Vamos a dejar cúbico, cerca de la terminación, dice. Cúbico simple, pero son células altas. Esa es la diferencia justamente en la práctica. Vamos a... Cerca de la terminación es cúbico simple. Eso es porque la retetestis sí es cúbico simple. ¿Me están entendiendo? Y esa es la diferencia justamente en la práctica. Célula de Sertoli, les voy a colocar nomás acá. Cilíndrico. Y cerca de la terminación va a ser cúbico simple porque ya vamos a entrar en retetestis. Esperen que les voy a mostrar. Miren un poco esto. Esto es parte de un... ¿Cuál es el que tiene epitelio estratificado, especializado? Esto es un túbulo seminífero. Exactamente. De un túbulo seminífero aquí vamos a los túbulos rectos. ¿Ven? Y aquí en el túbulo recto hay solamente células de Sertoli, que ya dijimos que son células cilíndricas. El túbulo recto tiene una trayectoria muy corta. Después de los túbulos rectos ya entramos en la retetestis, que sería esta parte donde hay un epitelio cúbico simple, que es lo que se ve acá. Comparen un poco este con este. ¿Sí? No, y justamente, por eso les indico, son células cilíndricas que se van quedando de forma cúbica porque van pasando justamente después a la retetestis. En la retetestis justamente tenemos revestidos por un epitelio cúbico simple o cilíndrico bajo. Aumentando, básicamente vemos la retetestis es una red toda entrecruzada, por eso vemos de esta forma. Y la luz tiene un epitelio cúbico simple. Finalmente, conductillos eferentes, que sería la última parte por donde se abandona al testículo. Y la luz es interesante. Sería así. La luz de un conductillo eferente es una luz irregular, posee células cilíndricas altas y bajas y tiene un aspecto en dientes de serrucho, como pueden ver acá. ¿Sí? Esto sería conductillo eferente, de eferencia, externo, está abandonando, conductillo eferente. Aquí hay un solo conductillo y la luz estrellada o irregular en dientes de serrucho. Presenta una luz festoneada. Festoneada. A ver, les voy a mostrar acá.
teoría se puede asumir de que hay una función de transporte ahí. No son visibles, pero pueden llegar a generar. Pero no es un epitelio formado en el cual podemos mencionar, por ejemplo, dentro de la nomenclatura. Nada con qualidade. A ver, vamos a ir comparando para que les sea más fácil. Escribimos ya este programa. Otra vez, vamos a comparar y nos vamos a la pausa. Túbulos rectos, continuación de túbulos seminíferos, están compuestos solamente por células de Sertoli y tiene un epitelio cilíndrico. Vamos a llegar a un acuerdo. A medida que el túbulo recto avanza, ese epitelio va quedando más cúbico y vamos a entrar en esta segunda parte, ¿sí? Que sería ¿qué? La red de testis, red testicular también se le puede decir, o red de Hayer también se llama. Aquí los túbulos están todos entrecruzados y generalmente se visualiza como un epitelio cúbico simple. Para terminar, llegamos al conductillo eferente. Vamos a ver qué dice de importante de cada uno. Primero, túbulos rectos. Cerca del mediastino testicular es la continuación de los túbulos seminíferos, ya dijimos también. Comunica los túbulos seminíferos con la red de testis. También hay un túbulo seminífero con red de testis. Cerca de la terminación es cúbico simple, pero al inicio es cilíndrico. No sé por qué se colocó así, vamos a ver en el libro. Presenta solo células de Sertoli. En la práctica van a ir viendo cómo diferenciar un epitelio de otro. Llegamos a la red de testis o red de Hayer. Es un laberinto de canales, como les dice aquí en el esquema, anastomosados. En su parte terminal se fusionan para dar lugar a los conductillos eferentes, revestidos por un epitelio cúbico simple o cilíndrico bajo. ¿Sí? Células con un cilio apical y pocas microvellosidades. Esas son especializaciones que no están muy bien desarrolladas, pero ayudan a que los espermatozoides que están aquí dentro de esa red puedan ir Não, circulando. ou é cúbico. Ahí, por ejemplo, aumentando de tamaño, se ve el epitelio cúbico simple. Entendeu? Não chegou a ser cúbica ainda. Y finalmente conductillos eferentes. Aquí van a abandonar los espermatozoides al testículo. Tendrían que estar aquí dentro de la luz los espermatozoides. Son continuación de la red de testis. Aquí están representados en el esquema. Hay de 10 a 20 conductillos que van a abandonar al testículo. Parten de la porción superior y posterior del testículo, que sería básicamente el mediastino testicular. Se conecta con el epidídimo, ¿sí? Es el que va a llegar al epidídimo, y el epitelio es interesante, ¿verdad? Porque no es clásico. Compuesto por un epitelio cilíndrico, acá está, cilíndrico, pseudoestratificado, con células ciliadas y grupos de células absorbentes. O sea que acá en teoría hay cilios y microvellosidades que no se visualizan en la práctica de forma importante. Aquí más bien diferenciamos por la característica de la luz festoneada, o pueden llamar luz estrellada, o el aspecto de dientes de serrucho, ¿verdad? Aquí se reabsorbe líquido, esa sería la función un poco más importante. Y tiene también una capa de músculo liso por fuera que ayuda a que los espermatozoides se vayan moviendo. Acá sí vemos a los espermatozoides dentro de su luz y son los que se van movilizando. Esta sería la capa de músculo liso delgada que está por fuera. Y este es un epitelio cilíndrico pseudoestratificado. ¿Cómo? Sí, pasa que los espermatozoides, pues, cuando se liberan dentro del túbulo seminífero, luego no están secos. Ellos siempre están así dentro de un medio líquido que los está ayudando a movilizarse. Pero cuando abandonan el testículo, ellos tienen que de alguna manera pasar al epidídimo de la forma más clara posible. O sea, ellos tienen que, es como si esa parte fuesen enxugados, ¿me entiendes?
Básicamente eso. Y pasa al epidismo. Vamos a ver qué pasa en el epidismo. Es un poquito largo, realmente hay demasiados detalles, pero por eso les estoy mostrando así parte por parte para que vayan dilucidando qué es lo que va pasando. Y esto es solamente dentro del testículo. ¿Qué parte les pareció más difícil acá? Díganme nomás, así yo tengo en cuenta. Los conductos. ¿Cuál es el primer conducto que tenemos que saber diferenciar? Túbulo seminífero. Después del túbulo seminífero pasa al túbulo recto. Después del túbulo recto, red de testis o red testicular o red de Haller, que es lo mismo. Después, conductillo eferente, ¿verdad? Y todo eso es testículo. ¿Está bien? Vamos a ir viendo, vamos a ir asociando la información. 4 conductos dentro del testículo. ¿Sí? En el primer conducto, que serían los túbulos seminíferos, el espermatozoide se forma. Y en los otros conductos que van a continuación, él empieza ya a viajar y a abandonar el testículo. ¿Está bien? Después va embora y sigue su camino. ¿Está bien? Bueno, muy bien. Vamos a tomar café. Sí, por favor. Un ratito y vamos a ver qué pasa después.